Gracias por estar aquí y por la invitación. Y bueno, preparé algo para ustedes como padres para que puedan desarrollar, como puse en el título, esas habilidades, esos vínculos de paternidad sanos. Y bueno, ahí les puse una frase y creo y la considero así como medular para nuestro trabajo como padres e incluso también como maestros, ¿no? Todo aquel que se relacione con otra persona. Dice, es posible que nadie, ni siquiera los padres, puedan hacer completamente felices a sus hijos. Lo que sí es cierto es que los pueden hacer muy infelices. Entonces, nuestro trabajo como padres, cuando yo en consulta pregunto cuál es la expectativa que tienen de la terapia o de la consultoría, casi todos los padres me dicen que mi hijo esté bien, que mis hijos sean felices, que mis hijos tengan un desarrollo personal satisfactorio. Entonces, creo que ese es nuestro objetivo. Sin embargo, muchas veces no lo vamos a lograr porque hay más procesos que intervienen en todo este complejo desarrollo de su felicidad. Quisiera ver la siguiente pantalla. Ahí les voy a hablar sobre lo que son algunas investigaciones científicas que se han hecho a través de estudios longitudinales, en donde dice John Bowlby, que es la primera. La segunda, esa. John Bowlby, él es el padre de la teoría del apego. Él es de por ahí de 1958, donde empezó a hacer realmente revoluciones con sus investigaciones. Toda esta información que él recabó a través de investigación la aportó a salud mental, la aportó a los departamentos de la Organización Mundial de la Salud para que pudieran considerarse en el trabajo que tienen todos los padres, personas o cuidadores que están al tanto de un recién nacido, de un infante, de un ser humano. Entonces, voy a nombrar nada más así como de rápido, él realizó algunos experimentos con niños en orfanatos y él vio que los niños que estaban bajo solamente el cuidado de sus necesidades de comida y de lugar físico para dormir, y no tenían cubiertas sus necesidades afectivas, relacionales, manifestaron ciertos deterioros cognitivos y se vio que tenían ciertos estereotipos, comportamientos repetitivos, de aislamiento. De ahí él se avanzó un poquito más a realizar más experimentos en donde metió a macacos dentro de una habitación y dentro de una esquina puso un dispensador con biberón de alambre y de la otra esquina puso un dispensador pero de felpa y el biberón para observar la conducta de los macacos, ¿no? ¿Qué hacían ellos? ¿Hacia qué lugar se iba a ir ello? Él cuando estaba investigando muchas veces no sabía hacia dónde iba, pero el mismo proceso y el transcurso de resultados guiaba sus investigaciones. Entonces, él observó que los macacos se iban al muñeco de felpa en vez de a la estructura de alambre que también tenía biberón, y que ellos preferían comer y estar bajo el muñeco de felpa que irse a un lugar frío, incálido, ¿verdad? Que era la estructura metálica. Y observó los comportamientos y el resultado de ambos macacos, de ambos grupos, y vio diferencias considerables, entre las cuales él compartió la importancia de establecer vínculos cercanos, de confianza, de relación, en donde puedan estar sintiéndose las personas en un ambiente cálido y que proporcione seguridad, también los límites, también las órdenes, también las instrucciones son necesarias. Él lo confirma en más estudios que hizo posteriormente. En la segunda diapositiva podemos ver, Harry Harlow, él también hizo investigaciones que todas quedaron asentadas, que hoy neurocientíficos más contemporáneos las han retomado y han dado un seguimiento y han dado una voz, sobre todo por la infancia.
¿sí? Sobre todo por la infancia primera y la segunda, que es la adolescencia, la importancia de esas relaciones. Él analizó durante la Segunda Guerra Mundial la separación de las madres con sus hijos y también encontró deterioros significativos en la ausencia de una figura de relación que establece confianza, de una figura que pone sus 5 sentidos sobre un infante para escucharlo, para oírlo, para mirarlo, para tocarlo, para sentirlo, para hablarle, ¿no? Para relacionarse. Y bueno, la siguiente científica fue en la diapositiva es Mary Ashworth. Ella hizo unas aportaciones también bien significativas sobre las cuales yo les voy a estar compartiendo. Ella desarrolló el procedimiento experimental de la situación extraña. Quien tenga oportunidad de buscarlo en internet, hay varias, hay diferentes. Hay otros investigadores que las han perfeccionado, las han revolucionado también, pero ella nos dio la base para poder entender los tipos de apego que desarrollamos. Si bien los dos autores anteriores nos dicen de los vínculos que son importantes, el vínculo es la relación innata, es genéticamente la necesidad de estar con alguien que me infunda confianza. Pero Mary Ashworth dijo que después de ese vínculo, nosotros desarrollamos apegos según ese vínculo se haya establecido. Y hay diferentes tipos de apegos. Su propósito era estudiar el vínculo entre los apegos entre bebés y sus madres. Entonces ella descubre importantes, dentro de ellos es el apego seguro, el apego ansioso y el apego evitativo. Entonces, antes de entrar en materia ya de estos apegos, a mí me gustaría, así de manera general, escucharlos y conocer así brevemente qué expectativa tienen ustedes de este pequeño tema. De algo que ella encontró, Mary Ashworth, y que es en cuanto a la pregunta que hacía el señor José Alberto y también la señora Claudia, es el vínculo, es esa relación que genéticamente está en nuestro ADN, que necesitamos relacionarnos unos a otros. Es una necesidad sí o sí. El apego es lo que desarrollamos a partir de cómo respondieron mis padres o cuidadores en momentos de estrés. Lo más actual es eso. El apego es cómo respondo en mi etapa de adulto, de joven, de adolescente o de niño, derivado de cómo respondieron mis cuidadores o mis padres o mi madre en momentos de estrés. Y entonces ahí se va a dar el tipo de apego que yo voy a establecer. Hay investigaciones que hicieron Levine y Rachel sobre las maneras de amar en la etapa adulta. Ellos mismos dicen que la dependencia en una relación de amor, de pareja, en etapa adulta, no es dependencia, también es una necesidad. ¿Cuándo es dependencia? Cuando se sale de la norma y ya hace daño al otro. Y vamos a ir viendo más adelante algunos puntos, pero vamos a pasar ya. Sí me gustaría que sacaran un pequeñito cuarto de hoja que les pedí que tuvieran ahí a la mano. Y quiero que la observen, está lisa, ¿verdad? Está limpia, está suave. ¿Qué más observan de la hoja que tienen ustedes? O arranquen la hoja de su cuaderno, el pedazo de hoja, y sobre esa hoja básense. ¿Cómo encuentran esa hoja? Sí, Laura García. Sí, Laura García. Limpia. Limpia, sí. Sí, la que tienen en su cuaderno. En blanco. En blanco. Si ya la tienen, o no la tienen. No la tienen, bueno, yo la observamos. Ajá, limpia. Nueva. Ahora dense la tarea de irla arrugando poco a poco. Poco a poco.
poco a poco. poco a poco. La vamos a La arrugar, vamos a arrugar con mucha presión. con mucha presión. No se No desdoble. se desdoble. Pero la vamos Pero a la ir. vamos a ir. Y ahora, ¿cómo la encontramos? Ahora, ¿cómo la encontramos? ¿Sí me escuchan? Arrugada y no vuelve a su estado que estaba. Así es. Ya no está suave, ¿no? Ya está más tensa, más rígida. Y ya inevitablemente vamos a poderla regresar a su estado original. Ahora, yo vi esta dinámica con algunos padres que se hizo y generó mucha frustración porque la que lo explicaba decía, esto es lo que pasa con lo que hacemos con nuestros hijos, cuando los dañamos, cuando los lastimamos, cuando creamos apegos insalubres dentro de ellos. Yo no estoy tan de acuerdo porque sí va a haber situaciones que vamos a lastimar, que vamos a dañar, que vamos a equivocarnos, pero sí hay manera de restablecer el estado mental de ese pequeño, de ese ser humano. Sí hay formas. Y no solamente son ir a terapia, los vínculos que tú puedas establecer posteriores a vivencias difíciles pueden sanar mucho y pueden no quitar lo dañado, pero sí reestructurar una manera de vida. Entonces yo sí quisiera alentar a los papás, porque yo trabajo en consulta y sé lo que vivimos como padres, ¿no? Lo que se vive como padres. Y hay veces la culpa de haber hecho daño, de haber lastimado, abandonado, insultado, no deja en paz tu mente para poder seguir educando y guiando. Entonces, siéntete animado, porque si hoy tú empiezas a hacer un cambio pequeño, por pequeño que sea, va a impactar la vida de otro ser humano, porque relacionalmente es como también sanamos. Y es algo que a veces no nos enseñan, ¿no? Pero las relaciones nos sanan. Y Mary Ashworth fue mucho de lo que ella encontró. Vamos a ver lo que es el apego seguro. ¿Y en qué consiste el apego seguro? En la siguiente diapositiva lo vamos a poder identificar. Este tipo de apego no nacemos con él, lo desarrollamos. Y tiene una función muy importante, es una función reflexiva. Es una función que me lleva a cuestionar, a desarrollar habilidades dentro de mi corteza prefrontal que está aquí. Esta parte de mi cerebro se prende cuando yo empiezo a desarrollar estas funciones. Esta parte se apaga cuando yo no las desarrollo, pero es cuando padres, madre, cuidador responden de manera cercana, es decir, físicamente y emocionalmente se acercan al hijo, al niño, y empáticamente. Esta palabra empática se ha mal usado ya mucho y la utilizamos la gastamos muy de manera cotidiana, pero es una comprensión muy sublime de comprender al otro realmente. No nada más es ponerme en los zapatos. La verdad es que no nos podemos poner en los zapatos de nuestros hijos porque ni nos caben, ¿verdad? Ni entramos en ellos. Pero sí es una relación que yo voy a tratar de esforzarme por comprender qué está pasando dentro de la otra persona que tengo enfrente de mí. Y para que yo pueda desarrollar esta función, mis sentidos son los que tienen que estar abiertos. Es mi sentido de la vista, del oído, del olfato. Sí o no decimos a veces dichos como, esto me huele mal, ¿no? ¿Por qué? Porque también mi olfato mental puede entrar en función. Entonces es independiente del comportamiento que mi hijo esté realizando. Esta respuesta cercana y empática es independiente de lo que él haya hecho a nivel de comportamiento, bueno o malo. Quizás si lo hizo bueno, ya no me acerco con tanta
comprensión, porque digo, qué padre, lo hizo bien, excelente, eres un campeón. Y si lo hizo malo, no lo quiero ni ver, ni tocar, ni sentir, y me alejo. No, esto es independiente del comportamiento, porque estos padres son sensibles a las necesidades de sus hijos. No minimizan, no devalúan, no invalidan lo que el hijo está sintiendo. Y eso cuesta mucho trabajo hacerlo, porque vivimos en un estado de adultocentrismo crónico, en donde, ¿cómo? Por eso te pones tan mal, exageras, no le hagas caso, no es importante. Y minimizamos, y ese es nuestro vocabulario constante. Sensibles a sus necesidades, y eso es algo que se desarrolla. No nacemos con esta capacidad. Sintonizar fácilmente con sus emociones y sensaciones. Es decir, el niño va a realizar una conducta y yo voy a sintonizar con esa conducta. Es decir, voy a tratar de encontrar esa sintonía y poderme comunicar con él. Si han escuchado una melodía que no es armónica, es un ruido horrible que no deseamos escuchar y que no se encuentra, es distónico y no podemos disfrutarlo ni escucharlo claramente. Muchas veces eso está pasando en la relación con nuestros hijos. No estamos sintonizados, ¿sí? Goleman, un autor muy contemporáneo de estos tiempos, nos dice que es como nuestro Wi-Fi, el Wi-Fi que yo tengo en mi cabeza y el Wi-Fi que tiene en su cabeza nuestro hijo. Poder conectarnos a su red y poder entrar y accesar a su información. Muchas veces no está eso, no encuentra, hay contraseña, está bloqueado, no podemos entrar, no podemos accesar. ¿Y por qué? Porque a nivel emocional yo no estoy desarrollando esa manera de entenderlo. Este tipo de apego contesta un poquito de la pregunta de Claudia, que decía, los llevan a explorar el ambiente y su autonomía, es decir, les dan permiso de ir y conocer lo que pasa allá afuera, lo que está aconteciendo, con guía y acompañamiento. No es te dejo y ves. Por ejemplo, cuando está gateando en la primera infancia el niño, te dejo que gatees, es una casa nueva, llegamos y ay, ve. No, yo voy contigo y te voy enseñando. Mira esto, no, mira el enchufe tampoco. 6 años, 7 años, te doy autonomía. Puedes ir a un restaurante y pedirle al mesero tú, relacionarte con el mesero, darle esa capacidad, esa independencia, pero acompañándolo. En la primera infancia. La segunda parte de esta etapa es la preadolescencia o la adolescencia. Ahí ellos ya no quieren que papá y mamá vayan con ellos. Y también tenemos que fomentarles la autonomía, y este es a través de la confianza, los permisos, ¿no? Las amistades, los chats, las conversaciones, lo puedes hacer con tiempos, con medida, y todavía hay una supervisión, no tan obsesiva, porque aquí ya es un poquito soltarlos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ver también cómo responden. No, pues hubieras visto lo que puso, lo que dijo, ya por eso le cancelé. Bueno, no es así como tan te doy, después te quito todo, sino es ir teniendo, algún experto alguna vez dijo, es como una caña de pescar. Tú la avientas a la mar y vas sintiendo y vas con el tacto, vas midiendo si jalas, si sueltas, si vuelves a jalar. No hay un día que yo te diga, esto tienes que hacer el paso 1, 2, 3 y va a surgir exacto como necesitas. No, tienes que tener ese tacto de saber cómo, en qué momento, y para eso tus sentidos tienen que estar involucrados, no nada más tu vista. Los neurocientíficos dicen que es la vista, el oído y el tacto, los 3 sentidos más significativos para desarrollar un apego seguro. Y si tú nada más estás viendo, el neurótico solamente desarrolla un sentido, o está oyendo o está viendo, pero no siente, no huele, no palpa, no disfruta, no nada. Entonces tú eres el guía en su mundo de hoy. Sí o sí, aún cuando tengas hijos más adultos, tú sigues siendo un guía. Diferente, ya no de manera tan obsesiva ni tan cercana, pero sigue siendo un influencer para él en su mundo de hoy que él tiene. Este tipo de apego le enseña al niño a manejar mejor su estrés y su desagrado innato que va a tener por la vida. Su insatisfacción, su molestia, su desagrado, ¿ok? Pero le va a ayudar a manejar, pero no quiere decir que no va a tener estrés.
No quiere decir que no va a tener frustraciones, ni dolores, ni estados de tristeza, ni estados de frustración. Los va a tener, pero va a manejarlos, va a poder manejarlos. Creo que todos anhelamos desarrollar este se desarrolla con el tiempo, con tus lecturas de libros que tengas sobre educación en infantes, según sea la edad de tu hijo, con vínculos también de relación, que te relaciones con padres que estén también teniendo este tipo de parentalidad, que converses con maestras, que te involucres en la vida de tu hijo, que lo escuches más. Esto va a desarrollar más la función. No lo desarrolla una clase de socioemocional precisamente. Esto te da solamente como pautas te cataliza pero no es el desarrollo en sí. El desarrollo más profundo es lo que tú haces al ratito después de que termina este tema. Te vas al celular por horas, te vas a ver una serie, o platicas, conversas y te esfuerzas un poquito por hacer un emparedado con tus hijos en este momento, para cenar con ellos. Es ese vínculo, es ese apego que empiezas a desarrollar. El siguiente apego es el apego, me parece que es el evitativo. Ok. Les comparto. El niño que tiene apego seguro desprende de su irrigación sanguínea estos opiáceos endógenos que permiten darle relajación, protección y seguridad a su mente y a su cuerpo. Y estos opiáceos endógenos no solamente se desprenden en el momento en que están en cercanía, en presencia, sino que el niño puede estar en el examen súper difícil de matemáticas, pero saber que su mamá en la noche le dijo, vamos a orar y vamos a estudiar y vamos a poner esto en tranquilidad porque mañana te va a ir bien en tu examen. El hecho de que el niño tenga una proximidad emocional, él en su salón de clases desprende estos opiáceos endógenos que le permiten estar relajado, protegido y seguro, aún si ve la posibilidad de reprobar. Entonces creo que es interesante los beneficios que nos aporta el apego seguro. Y bueno, protección y autonomía, mencionando a los Croods, ¿no? No sé si recuerdan esta película, que el papá contaba, ibas y venías y después hasta el último murió. Porque ¿qué le estaba haciendo a su hija? Cerrándole la autonomía. No vayas, no explores, no conozcas, es peligro, te vas a morir, no quiero. Y muchos padres así estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Cancelando y frenando su autonomía, pero esa autonomía finalmente en la película lo vemos, ella sí o sí lo buscó, ¿no? Pero hay quienes sí se quedan y realmente mueren sin conocer lo que fueran capaces de lograr, de entender, de conocer. Y es así como llegamos al apego evitativo. Este es el que les lleva a negar el mundo de los afectos del niño. Y de verdad, papás, yo les quiero decir, en consulta, yo trabajo en consultoría clínica y encuentro este apego como no tienen ideas. Los expertos dicen que al parecer es un 50% de la población que tiene este apego. Yo consideraría que son más, porque se bloquean mucho a la hora de vivir y coexistir con el otro. No lo comprenden al otro, no entienden por qué reacciona así. Claro, no lo entienden, ¿saben por qué? Porque ellos ni siquiera lo entienden dentro de su propio mundo. Ellos niegan el mundo de los afectos del niño. Es decir, hijo, tú no le hagas caso a la maestra, no le hagas caso al compañero, no importa, sal adelante. No, niegas. Y aprenden a responder ante la demanda de su cuidador. Es decir, se vuelven brillantes académicamente, responden a la beca que tienen y no la pierden, responden a la exposición y a lo que presumen a veces familiarmente en casa porque lleva las mejores notas, pero tienen una dificultad grande para relacionarse entre ellos. Y aprenden a funcionar. Y son buenísimos familias, de verdad. Hay orden, pero no hay cercanía familiar. Sacrifican su intimidad con los demás en favor de su autonomía. Hace un rato tuve consulta con una paciente y precisamente ella me dice, ¿sabes qué? Este lugar ya no me está dando el fruto que yo quiero. Sí, ya lo hemos trabajado, le digo. Estás en un lugar que está sacrificando
tu autonomía, en favor de tu autonomía, tú estás sacrificando tu intimidad con los demás. Y no sales, no exploras, porque por no hacer contacto con otros. Ellos necesitan y temen el contacto a la intimidad. Son dos polaridades, o sea, necesitan, tienen hambre de relacionarse, pero temen al contacto. ¿Y qué hacen? Truncan relaciones. Mejor ya no voy a la fiesta, mejor ya no me voy al desayuno con mis amigas, ya no voy, mejor no ves con los amigos, mejor quédate en la casa, ¿para qué vas? ¿Para qué? Y truncan esa intimidad. Mejor ponte a estudiar, saca el tema y entonces te vuelves más competitivo a nivel profesional, pero a nivel relacional vives ignorándote a ti y a los demás. Hay un tipo de apego evitativo que es el desdeñoso. Es ese tipo de persona que dice, ay, no, es que no, a mí la verdad no me gustan esas reuniones, no me apetecen, no me siento bien. No, es que no sabes cómo lidiar con las relaciones, más bien. Pero sí necesitas relacionarte, porque el dolor de huesos está, porque el dolor de cabeza está, porque el bajo rendimiento está, porque la indiferencia escolar está, porque no en el salón de clases o en el recreo el niño se fuga y se va hacia las esquinitas y no juega. Entonces son varias situaciones que se van desarrollando en el apego evitativo. Entonces pasamos a la siguiente. Estos papás o padres ayudan a su hijo a vivir de una manera incompleta, ¿sí? Ahí está. Desarrollan el hemisferio izquierdo. Nuestro cerebro está completado por 2 hemisferios. Bueno, este tipo de relación de padres desarrolla solamente el hemisferio izquierdo. Es decir, la razón, la lógica, el orden, la congruencia, y viven de esa manera. Solamente se relacionan con este tipo de cerebro. Son niños más vulnerables a bullying, a caer en mentira, ya sea a realizar el bullying o a recibirlo. Son menos empáticos y alexitímicos. Es un término que se ha revolucionado un poquito, es decir, no saben lo que sienten, no saben identificar. Si tú le preguntas, ¿cómo te sientes? No sé. Entonces, ese es el tipo de papás que empiezan a desarrollar. El ansioso ambivalente es otro. Estos son padres impredecibles ante la conducta y necesidades de sus hijos. Siempre o son muy exagerados, o totalmente indiferentes. Yo en consulta puedo ver, se les llaman madres o padres seductores. Son aquellos papás que llegan con mi niño precioso, mi ángel, mi princesa, siéntate, mira, te voy a dar, te doy la tableta, que son seductores, quieren con placer seducir a sus hijos de una manera que les dan todo. En consulta. Llegan a casa, no les hacen caso. Entonces son padres que son ambivalentes y esto genera ansiedad. Están centrados los padres en ellos mismos. Entonces, como están centrados en ellos mismos, es el típico papá que abriga a su hijo porque el papá tiene frío, no porque el hijo tiene frío. Es doy lo que yo necesito, no lo que mi hijo necesita. Entonces hay que hacer como una búsqueda de nuestro bagaje relacional y decir, bueno, a lo mejor yo estoy viviendo así la relación con mis hijos. Les estoy dando el sermón que yo necesito, lo que yo quise que me dieran, pero no lo que ellos están verdaderamente necesitando. Son padres muy invasivos, quieren conocer sus amigos, ver sus chats, tener la contraseña, estar en constante intimidad, muy, muy, muy invasiva. Son padres con mucho miedo. Y como les dije, si ustedes van dándose cuenta que la hojita o el alma de sus hijos está así, no se desanimen. Si tú estás realizando una paternidad con mucho miedo, bueno, es el momento en el que puedes empezar a desarrollar una paternidad más confiada. ¿Qué es lo que genera el mucho miedo? Que estás sobrecargado emocionalmente. No estás teniendo un buen ejercicio, una buena alimentación, un buen descanso, una buena relación. No lo estás teniendo y necesitas reacomodar tus otras redes que tienes de apoyo. Niños con problemas más vulnerables a los aprendizajes.
¿sí? No se concentran, no ven bien, el cortisol está invadiéndole su sistema nervioso constantemente. El cortisol tarda de 6 a 8 horas para distinguirse de nuestro cerebro. Si el niño se fue con una discusión en la mañana, va a tardar las 8 horas que está en la escuela el niño para que se le desintegre. Y si a la hora de la salida vuelve a tener al papá, a la hora de la tarea el niño no va a poder hacerla. Y el problema de aprendizaje se va a intensificar. Miedo al rechazo y no hay autonomía en este tipo de niños. Por supuesto, la maestra va a estar, ¿cómo? ¿Por qué no trajiste la tarea? ¿Cómo? ¿Por qué no avanzas? ¿Cómo la calificación? Mira, Juanita sacó 8, tú sacaste 6, no trajiste el trabajo. Y comparación, y mucho miedo al rechazo, mucho miedo a la pérdida, y no hay autonomía, porque no les damos experiencias de dominio, donde ellos se sientan capaces y validados. Son padres muy sobreprotectores, exageradamente sobreprotectores. Quieren saber todo lo que la Miss hizo, por qué no lo dijo, por qué lo hizo. Sí, exageran, pero en casa no hacen lo mismo con su hijo. O es decir, es indiferente. Este tipo de personalidad que se cría así tiene un sentido de insuficiencia muy fuerte. Es decir, nunca soy suficiente para lo que tú pides, papá. Para lo que tú pides, maestro, para lo que tú pides, amigo, para lo que tú pides, jefe, para lo que tú pides, pareja. Y son padres, yo pregunto, ¿descerebrados? Sí, porque a contrario del otro apego, este apego trabaja nada más el hemisferio derecho. Entonces, solamente con este hemisferio va a relacionarse. Entonces están descerebrados, están incompletos, no hay una integración cerebral, y una integración cerebral es que ambos hemisferios trabajan en conjunto. Para eso hay este cuerpo calloso que permite su integración entre ambos. Los niños tienen menos información del cuerpo calloso, más información las niñas. Esto es considerable también en clases y en aulas, porque a veces al niño le exigimos un poco más, ¿verdad? Al mismo ritmo de la niña y el niño cerebralmente son diferentes. Entonces yo pregunto, ¿será que podemos ser padres descerebrados a la hora de relacionarnos con nuestros hijos? Yo creo que sí, pero bueno, viene otro tipo de apego, que es el desorganizado. Este es un apego que no quisiera que hubiera aquí, que no quisiera que se esté dando, pero si se está dando, se tiene que buscar ayuda urgentemente. Porque este apego tienen padres negligentes e incompetentes. Yo creo los padres tienen ciertas patologías, padres depresivos, ansiosos, codependientes, toxicómanos, con alguna adicción. Y adicción hoy no sabemos que no nada más es a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, al tabaco, ¿verdad? A la adicción al trabajo, ¿sí? Adicción al azúcar, a la comida, a relaciones inestables, tóxicas. Hay muchos tipos de adicciones. Entonces, que necesitamos, si las estamos identificando, buscar ayuda. Son violentos, agresivos, impredecibles, y hay un mayor daño en el aprendizaje, la memoria y personalidad de todo el niño. Ellos dejan de ser la fuente de protección para ser el causante de miedo. Es un doble vínculo el que se está dando acá. Básicamente, la cabecita del niño, el cerebro y la mente del niño van a tener una ruina mental, porque en la primera infancia van a empezar a manejar síntomas que podemos decir, tiene trastorno de déficit de hiperactividad, de atención, no, es que tiene, y en realidad viene de un vínculo así. Y vamos a pasar de diagnósticos en diagnósticos, pero en realidad viene de un abuso. Pueden ser abuso sexual, violento, verbal, físico. Y bueno, este tipo de niños desarrolla una alta vigilancia y una hiperreactividad a los estímulos. Por eso lloran desconsoladamente, por eso son agresivos, por eso son violentos, y se tiene que intervenir ese tipo de personalidad. O bien, sabemos que hay un organismo que tenemos, ¿verdad?, interno, nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestro sistema digestivo. Son niños que somatizan, que tienen constantemente diarreas. Por ejemplo, trabajo en una escuela como psicóloga, voy solamente por pequeñas horas, pero los viernes que los niños se van, cuando hay papás que están separados y se van cada uno a las convivencias, regresan el lunes yo tengo niños
con vómitos, con diarreas, con dolores de cabeza, porque ya sé que el fin de semana fue estresante a nivel fisiológico, convivir con la pareja de su papá, con los hermanos de la familia integrada, no sé, porque se pelearon los papás, porque no hubo dinero, porque salieron, porque discutieron, porque hubo problemas y el proceso es hiperreactivo a nivel fisiológico. Somatizaciones, dificultad en el apego, dificultades cognitivas, el niño no va a aprender, no va a poder hacer la tarea, ¿no? Dificultad para recibir el aprendizaje y se puede generar en trastornos de personalidad y trastornos disociativos, que los niños realmente busquen una fuga mental para escaparse de su estado real. Ese es el apego desorganizado. No sé si tengo otra. Rafa Guerrero es un neurocientífico que tiene libros muy bonitos sobre lo que es el poder de la presencia, tiene este libro y él nos comparte, dice, los niños que son seguros, necesitan sentirse seguros, vistos, consolados y a salvo. Y esa es responsabilidad de los padres.